Bien, señoras y señores parlamentarios, yo creo que esta ley que hoy traemos aquí es parte del diagnóstico de la legislatura. Y yo creo que es el diagnóstico en gran parte del fracaso del gobierno de llevarla aquí. Y me voy a explicar. Señora Barbina, hoy tenemos 8.000 parados y paradas más desde que usted es presidenta de Navarra. 8.000 parados y paradas más. 8.000 parados y paradas más. Es un dato objetivo. Señora Barbina, desde que usted es presidenta, tenemos un 40% más de desigualdad en Navarra. Datos de ayer. Señora Barbina, eso no es responsabilidad suya, pero sí de sus socios de Madrid. Hemos pasado de que el 81% de los parados tuviera una prestación a tener un 55% de parados y paradas con alguna prestación. Y le recuerdo, lo han aprobado sus socios de Madrid con su apoyo. Señora Barbina, hoy tenemos 95.000 personas en situación de pobreza, de las cuales 20.000 están en pobreza severa. Señora Barbina, tenemos un 9,2% de personas con ingresos inferiores a la renta básica. Y si dice, como dice el señor Arqui, que son falsos, dígaselo al presidente de Cáritas, porque son datos que daban Cáritas el señor Iñarte y el señor Navarra en la presentación parcial de los datos del informe FOES. Dígaselo. Pero es que además decía un dato muy interesante también. Ustedes dicen, compárense con otras comunidades autónomas. No, lo que hace inteligentemente el señor Navarra es compararlo con regiones europeas con el mismo nivel de vida de Navarra. ¿Y qué decían al respecto? Que pese a tener un Producto Interior Bruto, es decir, una riqueza global similar, en el caso de Navarra la situación de pobreza, de exclusión y de desigualdad era muchísimo mayor. Esos son los datos de balance de un fracaso de la legislatura. Entramos en la ley en cuestión. Cuando ustedes aprobaron la reforma de la ley de renta básica, decían, es que puede tener un importante efecto llamada. Fíjense, señora, yo se lo pregunté expresamente. ¿Sabe cuál fue la respuesta literal suya, firmada de puño y letra? Dijo, no consta en el departamento estudio alguno sobre el efecto llamada. No consta en el departamento estudio alguno del efecto llamada. ¿Cómo pueden decir ustedes que se produce un efecto llamada si no lo han estudiado? No, la respuesta es cuando ya estaba usted. Bien, segundo elemento. El otro gran elemento era el fraude existente. Que afortunadamente, recientemente hemos conocido que estábamos hablando de datos ridículos entre el 0,74% y el 1,4%. Datos del Defensor del Pueblo y del Departamento de Política Social. Entre el 0,7 y el 1,4. Señorías, que el estudio que hizo el Gobierno de Navarra sobre la economía sumergida habla de un 20% en Navarra de economía sumergida. Un 20%. Y estamos hablando de un fraude del 0,7 al 1,4. Esa es la realidad. Otro elemento que ustedes justificaron, no, es que tenemos que incentivar el empleo. Pero si lo que han hecho ustedes es que tengamos 8.000 parados más. Si eso es la realidad, es que ustedes lo que han provocado es que tengamos 8.000 parados más. Es que esa es la realidad. Y lo único que han hecho es generar más desempleo. Esa es la pura realidad. Y lo que sí sabemos también por datos de su propio departamento es que con la ley que ustedes aprobaron, dejaron al menos a 3.500 familias sin ningún tipo de prestación. Porque claro, y entro en lo que dijo hace poco la señora Martina, el señor Esparza y el señor usted. Resulta que para ustedes una renta básica, que es el último recurso cuando has perdido el empleo, cuando has perdido las prestaciones por desempleo, lo que supone la renta básica es querer vivir sin trabajar. ¿Pero han conocido ustedes alguna vez el desempleo? ¿Saben ustedes lo que es la frustración de intentar conseguir un empleo, no encontrarlo, ver que como tu familia está en una situación absolutamente lamentable, que no puedes pagar el alquiler, que ves como te desahucian en tu casa, que no puedes pagar la calefacción? Y ustedes dicen que la gente quiere cobrar una renta básica para vivir sin trabajar toda su vida. Pero ¿no han visto ustedes las colas que hay en el INE? ¿No han visto ustedes? Recordaba hace poco, hablando de la formación laboral,
la oferta de la formación laboral de FORE, y va y resulta que en una mañana había colas hasta el punto de que se apuntaron 7.000 personas a hacer cursos de formación para el empleo. Y ustedes me dicen que los parados quieren vivir sin trabajar por una renta básica y que eso desincentiva el empleo. Pero por favor, la gente lo que quiere es trabajar. Y cuando no hay trabajo, pues para eso está la prestación por desempleo, y cuando se agota, no queda otra que la renta básica. ¿O qué quieren que ustedes? ¿Que coman del aire? ¿Quieren que coman del aire? ¿Que vivan debajo de un puente? Porque ya me dirán ustedes, ¿qué hacen con aquella familia que lo ha perdido todo? ¿Qué hacen? Pues ya sabemos lo que quieren ustedes, que se vayan. Eso es lo que están consiguiendo. Por cierto, en esta legislatura, 8.000 personas ya han salido de Navarra de vuelta a sus países de origen. 8.000 personas. 8.000 personas. Hombre, de Navarra, señora Allí. Y además datos del Instituto Navarro de Estadística, que no me los invento. Pero bueno, vamos a seguir con el asunto. ¿Quiere intervenir? Por tanto, señorías, yo creo que ¿sabes lo que procede hoy es que la señora presidenta, usted y el señor Esparza pidan disculpas a los ciudadanos porque lo que han hecho es estigmatizarlos. Ese es el discurso del EP. Los franceses primero, decía el EP. Ese es el discurso. Señores, ese es el discurso que quien tiene, resulta que quien ha perdido todo, el que haya una prestación que le garantice una vida digna, es querer vivir sin trabajar. Pues ese es el discurso del EP, señoras y señores del pueblo navarro. Triste, pero así de cierto. Por tanto, nosotros lo que estamos planteando es una cuestión absolutamente lógica para una sociedad como Navarra y con la riqueza que tiene Navarra. No puede Navarra permitirse garantizar un mínimo. Estamos hablando del salario mínimo interprofesional que lleva congelado o sin apenas subidas un montón de años. No podemos permitirnos que toda familia que ha perdido todo al menos tenga 650 euros para poder pagar el alquiler, comer, vestir a sus hijos y sobrevivir dignamente. Bueno, dignamente, si se le puede llamar vivir dignamente con 650 euros, porque, en fin, cualquier alquiler está en 400, 500, ya me dirán ustedes la luz, el agua, la calefacción, la comida, el vestido, cómo se vive con 650 euros. Pero bueno, en todo caso, es el mínimo para sobrevivir dignamente. Pues nosotros lo planteamos muy sencillamente, que es que toda persona que lleva al menos 12 meses, que por cierto es lo que había antes en Navarra, con ustedes gobernando también, pero que lleva 12 meses en Navarra y que haya perdido todo, tenga al menos una renta para sobrevivir. No nos podemos permitir eso. ¿No es eso una prioridad absoluta? O es que, porque claro, ustedes dicen, no, durante un año, una vez que se agota el periodo de prestación, durante un año no se puede volver a hacer la prestación. ¿Y si no tiene empleo? ¿Y si no tiene ningún ingreso? ¿Qué me dicen esas familias que durante un año tienen que vivir de qué? ¿De robar? ¿De los bancos de alimentos? ¿De qué? Si les dejan ustedes un año sin renta básica, independientemente de que hayan encontrado empleo, no, si han encontrado empleo, obviamente no van a tener renta básica, pero si siguen en el desempleo, ¿qué les dicen ustedes? O que se vayan o que vivan del aire. Es una realidad. Un año y luego para poder volver a solicitar. Pues francamente nosotros lo que estamos planteando es una cuestión básica del principio, y es lo que digo, que todo el mundo que lo necesita, que sea ciudadano de Navarra, pueda tener una renta para sobrevivir. Bien, entramos y voy acabando en las propuestas del Partido Socialista. Quería también que hay algunas cuestiones que plantea el Partido Socialista que mejoran respecto a la situación que tenemos ahora y en otras que no alcanzan a lo que nosotros estamos planteando. Intentaré explicarme brevemente para que quede claro. Es cierto que mejora en el sentido de que para las familias de una sola persona, del 85% del SMI se va a pasar al 100%, es decir, recuperar lo que había antes. Es cierto que el descuento que había del 20% y del 10% a quienes llevaban 2 años o un año cobrando la renta básica, se recupera. Por tanto, eso también se van a ver mejoradas aquellas familias que lleven más de un año, más de 2 años cobrando la renta básica. También se mejora en que se parte de la filosofía no de los 25 años, sino desde los 18 años, y una vez emancipados. Eso se hace
también eso son avances lentos, yo lo reconozco. Ahora bien, ¿en qué no se avanza y cuál es el problema? Y yo creo que, y por eso desde luego nosotros vamos a seguir planteando y en la próxima legislatura procuraremos que así se haga, lo que no se avanza es que en el caso de los ciudadanos sin residencia legal en Navarra, se aceptan las excepcionalidades que ya se aprobaron en la anterior ley, de ahí la enmienda que presentamos, pero no se llega a lo que había anteriormente, y es que toda persona que llevaba más de un año en Navarra tenía derecho a la prestación, y eso no se recupera al 100%. Y la otra gran cuestión, y es que, como decía, se mejora el periodo de 30 a 36 meses, pero también seguimos manteniendo el mismo problema, es decir, se contempla una vía a la excepcionalidad, pero lo que no se garantiza es que en todos los casos, concluido ese periodo, si nuevamente está sin empleo ni prestación, hay que dar una solución a esa familia. Y por tanto, sí, se contempla una vía excepcional, pero no queda meridianamente claro que, vamos a decir, todo el que lo necesite, independientemente del tiempo que lleve cobrando la prestación, la va a tener. Y a mí esa cuestión, o sea, son dos cuestiones que la hacen fundamental en cuanto al principio de decir que todo el que lo necesita tiene derecho a comer, a tener un techo y a alimentar a su familia. Yo creo que eso es una cuestión de principio. Ahora bien, nosotros desde luego nos hemos enseñado, como ha quedado de manifiesto, en que desde luego entre nuestro planteamiento, que entendemos que llegaba al 100% de las familias que lo necesitan, al que hacen ustedes, que corrigen gran parte de los errores que se habían cometido con la anterior reforma de ley, pues es un avance, lo vemos positivo, pero consideramos que en todo caso es insuficiente y que procuraremos a futuro modificar esos dos aspectos para que realmente todo el que lo necesita tenga una renta básica de supervivencia. Y finalmente una cuestión que me parece importante. Es cierto que hay un debate sobre el trabajo y sobre la renta básica, pero señoras y señores de Ucrania que están insistiendo ustedes tanto en este asunto de si les incentiva o no el empleo y la renta básica, realmente párense a pensar y analicen y aporten un dato, señor consejero, le invito a que aporte un dato de cuántas personas que están cobrando la renta básica se les ha ofrecido un empleo y la han rechazado. Un empleo digno. Porque claro, si le ofreces un empleo de 2 horas que va a cobrar 100 euros y están cobrando 500, pues obviamente difícilmente puede mejorar. En todo caso ya saben que se paga la diferencia. Pero díganme si tiene usted algún estudio oficial de cuántas de las 11.000 familias largas que ahora mismo este último año han cobrado en algún momento la renta básica, porque también en ese dato usted lo utiliza considerablemente, porque sabe que la media mensual son 4.000, 4.000 y pico familias las que cobran la renta básica. Lo que es cierto es que a lo largo del año pasa por el sistema más de 11.000. Pero dígame, ¿tiene algún dato de cuántas personas han renunciado a un empleo que se les haya ofrecido estando cobrando la renta básica? Porque ese sería el argumento fundamental. Si me dices, mira, tenemos aquí a 2.000 personas que se les ha ofrecido un empleo y no quieren porque tienen la renta básica y están tan cómodas. De los datos. Y de esa manera creemos, porque en el fondo lo que yo le decía es la realidad. ¿Qué quiere la sociedad? ¿Qué quiere la gente? Quiere ganarse la vida trabajando dignamente. Y recurrir a esto muchas veces incluso tiene un componente de estigma. Usted sabe que hay gente que está yendo a los bancos de alimentos no porque no lo necesiten, sino porque les da vergüenza, por desgracia. Cuando debería de ser un derecho, que lo es, comer, vestir, tener una vivienda, créanse ustedes la Constitución que tanto dice de